Enseguida les voy a decir por qué. Este es un problema de los recitales, no de los hinchas de fútbol. Lo que está acá, lo que van a ver es varias cosas. Básicamente es un estudio que hicimos de gran repercusión en Buenos Aires sobre los recitales que se hacían en la cancha de River. Y van a ver, medimos, estudiamos el conflicto que había, y todavía hay, por el caso de los recitales y el público de los recitales. Bueno, empieza mi segundo tiempo, cambiamos de equipo totalmente, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver? Una introducción a la dinámica de estructuras, a las vibraciones transmitidas por el terreno y a la sensibilidad humana a las vibraciones. Vamos a ver la vibración de edificios en los alrededores del estadio de River durante la realización de eventos musicales, ahí donde Monumental de Núñez, donde juega la selección argentina. Y finalmente algunas conclusiones, ese es el temario. Yo no me voy a referir a lo que está a la izquierda, que se va a referir mi amigo Sergio el viernes, que es, bueno, ustedes saben, el Estadio Cerro Porteño, cuando los hinchas empiezan a saltar, el estadio se mueve mucho y ha pasado en muchísimos estadios. Y es una cosa relativamente, si se quiere, conocida, pero sigue ocurriendo. En el Albert Bridge de Londres, que tiene más de 100 años, le decían The Trembling Lady, la dama temblorosa, por su tendencia a vibrar cuando un gran número de personas caminaban sobre él. Y hay un cartel que dice, oficiales, rompan filas, porque los soldados se mueven y siguen al mismo ritmo. No, rompan filas porque eso puede traer problemas en el puente. No me voy a referir a eso. Me voy a referir a una cosa bastante extraña, diferente, que es si la gente en un recital de rock salta, edificios hasta 5 kilómetros se mueven. Bueno, eso, cuando me lo dijeron la primera vez, yo no lo creía. Le digo la verdad, no lo creía. Bueno, entonces, cuando hablamos de dinámica de estructuras, hay dos cosas que hay que pensar. Si la vamos a ver en el dominio del tiempo o si la vamos a ver en el dominio de la frecuencia. La información es la misma. Está ahí, la señal del dominio del tiempo, la señal del dominio de la frecuencia. Pero la utilidad del dominio de la frecuencia suele ser mayor, porque todo está relacionado con la frecuencia de quien lo recibe. Ustedes saben, si yo con el sonido, si toco un silbato, hay perros que lo sienten y el ser humano no, porque cada uno tiene su propia sensibilidad a la frecuencia. En vibraciones pasa lo mismo. Las personas tienen una determinada sensibilidad a la frecuencia. Los edificios tienen una sensibilidad determinada a la frecuencia. Entonces, la frecuencia me trae más información de la señal que la que me trae el dominio del tiempo. Entonces, ahí tienen algunos ejemplos de las aceleraciones registradas en el suelo, a 5 metros de una incla de tablestacas. La incla de tablestacas es una frecuencia sola. Entonces, particularmente en esta a 30 Hz. Así que si ustedes tienen un edificio con una losa que está a 30 Hz, ese edificio va a tener, esa persona que está ahí va a tener problemas, porque le va a vibrar a 30 Hz. Entonces es interesante esto, porque yo iba al lugar, hablaba con el portero decía, no, esto es la señora del piso tal. Claro, dependía del tamaño de la losa. Si el tamaño de la losa daba 30 Hz, se iba a mover. Si el portero, que no es una losa más chiquita, no se movía. Entonces decían, no, esto no es verdad. Pero sí era verdad. Lo que pasa es que depende de la frecuencia natural de la estructura, la respuesta. Abajo está pasaje de tren. Pasaje de tren es completamente distinto. Tiene un contenido de frecuencia muy amplio. Entonces el pasaje de tren puede afectar a muchas losas distintas. 30 Hz la incla de tablestacas, 10 a 50 Hz el pasaje de tren. Aceleraciones registradas en La Plata a 1.300 kilómetros del epicentro para un sismo en Chile. Yo tengo entendido que el suelo de Asunción, hay mucho suelo hasta la roca. Entonces, no sería extraño que los edificios altos de Asunción sientan un sismo en Chile, porque el terreno se lo amplifica, ¿no? En Buenos Aires se sienten los sismos lejanos debido a esta cuestión. Hay 300 metros hasta la roca. Frecuencias bajas tienen esos sismos que llegan lejanos a 0,35 Hz.
Y ahí abajo es lo que nos vamos a referir hoy, ahora en un ratito, que es las aceleraciones registradas en el suelo a 450 metros del estadio de River, en un recital de Metallica, en el 2010, la forma de la aceleración del suelo, 0,6% de G máximo, y la frecuencia, 2,1 Hz, fundamentalmente. Esto que está acá, la UBA tiene un seismómetro en Villa Ortúzar, que es donde está el Servicio Meteorológico Nacional en Argentina, y está más o menos a 2 kilómetros del estadio Diego Maradona, que es la cancha de Argentinos Juniors, donde se hacen recitales de rock. Entonces, en ese sismómetro se ven no solo sismos, por ejemplo, en lo que está en el eje que viene hacia acá, digamos, es la frecuencia, y lo que está en el eje horizontal es el tiempo. Entonces, si yo tengo un motor allí, es lo que pasa, lo siento todo el tiempo, pero a una sola frecuencia, que es la frecuencia de funcionamiento del motor. Entonces, eso es lo que veo. Es un motor lo que está vibrando. Me doy cuenta enseguida, porque es una sola frecuencia todo el tiempo. En cambio, en otra serie de puntos ahí, es el paso del tren. El paso del tren es corto en el tiempo, pero tiene muchas frecuencias, como vimos antes. Entonces ahí me doy cuenta que es el paso del tren. Bueno, y yo sigo midiendo hasta que hay un recital de Albach en el Argentinos Juniors. Y esto es lo que veo. Todo no desaparece porque las aceleraciones que mide el suelo por el recital que hay a 2 kilómetros son más grandes que el paso del tren que está al lado o el motor que está al lado. Y es eso que está ahí. Varias canciones, por eso hay varios picos ahí. Una sola frecuencia, que es lo que permitió hacer las canciones de Bruno Mars recién, con películas de todos los tiempos. Bueno, y esto es lo medido, ¿no? Estos son distintas temas del recital, y siempre tiene esta característica. La gente empieza a saltar, hace poco, se cansa y desaparece. Y esto es lo que se va al suelo. Eso va al suelo. Ahora vamos a ver un poco más de detalle. Si yo tengo una casita baja, nadie siente nada. Si estoy al lado del suelo, ahí en el terreno, nadie siente nada. Si estoy en un edificio muy alto, nadie siente nada. Si estoy en un edificio que tenga 2 Hz de frecuencia propia, lo amplifico. Como el amortiguamiento es bajo, esa aceleración se multiplica 10, 20 veces, y esa resonancia con la frecuencia propia del edificio es lo que se siente cuando hay un recital en un estadio. Voy a profundizar eso, pero básicamente esa es la idea. Fíjense, estos son distintos, todos esos son temas distintos del grupo musical que era Airbag, que estaba ahí. ¿Conocen Airbag los estudiantes? ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, Airbag. Bueno, todos los temas de Airbag, todos distintos, fíjense, 2 Hz, 2 Hz, 2.1, 2 Hz, toda la música de 2 Hz, porque nosotros saltamos 2 Hz. Bueno, ahora, eso es el suelo. Vengo, lo transmito, después veremos cómo se transmite, lo más complicado es cómo se transmite a través del suelo, después llega a la base de un edificio. Eso que está ahí es lo mismo si es un sismo, si saltaron gente, lo que sea. En la aceleración en el piso del edificio genera un movimiento. Y eso es lo que sienten las personas. Las personas que están arriba lo sienten más que las personas que están abajo. Entonces ahí aparece también, que me ha tocado mucho porque ha habido mucho conflicto en Buenos Aires con esto. El portero, si tengo portero abajo, dice no se siente nada, es la señora de tal que está loca. Si es portero arriba, no se siente y se mueve un montón. Porque hay que entender cómo funciona esto. Entonces, ustedes van a ver que yo no voy a dar ecuaciones. Sobre todo no hago ecuaciones para los jóvenes aquí. No hago ecuaciones para los jóvenes por una cosa muy importante del futuro. Cuando yo empecé a estudiar había un oficio que era el calculista. El calculista era una persona que estaba frente a un tablero, tenía una planilla súper larga, una regla de cálculo, y anotaba ahí todo, el calculista, toda la columna. Sistema en calculista, porque lo reemplazó la computadora. Y ahora viene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a sacar trabajo si no sabemos cómo funcionan las cosas. Porque la inteligencia artificial se equivoca, después si quieren le muestro algún error que comete, porque básicamente la inteligencia artificial es un buscador en Internet.
Y en Internet hay de todo. Entonces, lo que nos va a salvar a nosotros, a la profesión, es entender. Y el entendimiento pasa por las ecuaciones. Así que estudien el curso de mecánica de continuo, no sé, el hormigón pretensado, no sé cuándo, pero estudien eso. Bueno, entonces, ecuación diferencial de un sistema de un grado de libertad, porque básicamente se mueve como un grado de libertad, y fenómeno de resonancia, que todos deben haber visto, el factor de amortiguamiento del 2%, un edificio normal tiene eso, para movimientos pequeños, 25 veces de amplificación. Entonces eso que vieron, que mi libro el observatorio que yo estoy usando, si no lo estoy usando, ahora en un edificio, si entra en resonancia, crece 25 veces. Entonces lo que no era nada, ya no deja de ser nada. Y si en ese edificio tienen una lámpara que tenga 2 Hz, la lámpara se le va a mover un montón y la persona va a decir, este edificio se está por caer. Además de que lo siente, como van a ver enseguida. Bueno, entonces, por otro lado, la frecuencia horizontal de los edificios, los edificios son como cuerdas de guitarra, cada altura que tenga tiene básicamente una frecuencia. Entonces, los edificios de 2 Hz son los que tienen más o menos en Buenos Aires, depende de la forma constructiva, en Buenos Aires son los que tienen 10 a 12 pisos, por ahí. Son los que más van a sentir la gente que salta. Por otro lado, ahí está el problema, el otro. Esto es para las vibraciones horizontales. El problema de la vibración vertical de la tabla estaca es el de, o trenes, es el de una losa. Y una losa tiene, bueno, 10 a 50 Hz de frecuencia propia. Si van a hacer una losa al gimnasio, nunca hagan a 2 Hz, verifiquen. Puente peatonal, no se les ocurra hacer un puente peatonal a 2 Hz. Bueno, variación de frecuencia con la altura. El Empire State Building, 102 pisos, 0,12 Hz, 8 segundos de periodo. Torre Le Parc, enfrente de la cancha de River. No se mueve nada cuando la gente salta. Tiene 2,6 segundos, 0,38 Hz, 50 pisos, nadie siente nada. Chateau Libertador, también ahí cerca, 105 Hz, no pasa nada. Pero alrededor de la cancha de River, de la cancha de Atlanta, de la cancha de Argentino Junior, de todos lados en Buenos Aires, hay muchísimos edificios de 10 a 12 pisos, que son los que tienen 2 Hz. Esos son los que se quejan. Bueno, ¿cuál es la sensibilidad humana a las vibraciones? El cuerpo humano es una estructura. En definitiva es una estructura. Si lo analizamos mecánicamente es una estructura con nuestros resortes, nuestras masas que están ahí. Entonces, esa estructura que está ahí, que se puede modelar, etcétera, tiene cada órgano su propia frecuencia natural. ¿Dónde sentimos la montaña rusa nosotros? En el estómago. La sensibilidad mayor del ser humano está acá. O acá, pero está acá en el bolsillo, pero está en el estómago. Entonces, esa frecuencia ahí del estómago, frecuencia natural de ese modelo matemático, es 4 o 7 Hz. De 4 a 7 Hz. Entonces, cuando van a las vibraciones verticales, esa es una ISO 1037, que es la que se usa para esto, que son las aceleraciones verticales de cuando se siente el movimiento, la máxima sensibilidad está entre 4 y 7 Hz. Entonces, esta es la máxima sensibilidad de las vibraciones verticales, que tiene que ver con lo que pasa. Las vibraciones horizontales es más lento, es 1 a 2 Hz. Estas son curvas oficiales de la ISO, son las que se usan, y son las aceleraciones a partir de las cuales uno empieza a sentir un movimiento. Y fíjense que es frecuencia dependiente. Por eso no interesa tanto, bueno, ¿cuánto es el número? Depende, lo que interesa es a qué frecuencia está ocurriendo eso. Entonces, a la frecuencia de 4 a 7 Hz, 5 milímetros sobre segundo al cuadrado de aceleración es suficiente para que lo sintamos. Es una frecuencia baja. Las personas lo sienten, el edificio no le va a pasar nada. O para aceleraciones horizontales de 1 a 2 Hz. Bueno, entonces ahora le voy a mostrar un caso concreto que eran las vibraciones producidas en los alrededores de la cancha de River. Bueno, ustedes saben, 13 millones de habitantes, Buenos Aires, ahí está la cancha de River, juega la selección, ahí está la cancha. Hay una zona muy cercana a la cancha de River de pequeñas casas, nadie siente nada ahí. Y lo que se sentía es en algunos edificios en el rango entre 10 y 12 pisos. ¿Qué significa que se sentían? Que la municipalidad recibía todo tipo de quejas
de los vecinos sobre no se podía estar cuando había un recital. Había muchas razones para que no se pudiera estar cuando había un recital, que tiene que ver con el público que asistía, las condiciones en que estaban las calles y demás de los vecinos. Pero los de los edificios se quejaban del movimiento, no del ruido, sino del movimiento. Bueno, entonces ahí, fíjense, hay la cancha de River, 500 metros, 1000 metros, 2000 metros, algunos de los lugares donde los vecinos se habían quejado. Ahí está el edificio ese de 30 pisos que les decía, a poco más de 500 metros, nada, no había quejas ahí. Entonces nos contrataron de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, contrataron a la Facultad de Ingeniería de la UBA, para ver, bueno, qué es lo que pasa. Los intereses eran muy fuertes y poderosos. Los grupos que traían a los extranjeros que tocaban, no sé, Metallica, Red Hot Chili Peppers, eran grupos de mucho poder económico y querían seguir manteniendo sus recitales en River, porque no es lo mismo hacerlo en River que hacerlo en La Plata. River era un lugar de fácil acceso, que se llenaba el campo con espectadores. Entonces, la respuesta era, la pregunta era, ¿cuál es la causa de las vibraciones? ¿Por qué las vibraciones se sienten en algunos edificios a 3 kilómetros del estadio y no se sienten en las casas cercanas? ¿Son admisibles los niveles de vibración? ¿Puede provocar daño en los elementos estructurales y no estructurales? Eso era lo que teníamos que responder. Y en ese momento yo era totalmente escéptico, absolutamente escéptico. Me parecía imposible que la gente que asistiera al recital moviera un edificio a 4 kilómetros. Yo soy de San Lorenzo, menos la cancha de River, pero bueno. La cuestión es que la primera duda era, bueno, ¿no será la presión del aire que producen esos equipos de música, la presión del aire? Fíjense, cuando hay un trueno los vidrios vibran. ¿Será eso o será...? Yo no sabía, la gente, los de los recitales decían, no, esa es la presión del Sonora. ¿Por qué decían eso? Porque la acústica se soluciona absolutamente. Ustedes van adentro de la cancha en un recital, es un infernal la música. Salen a 20 metros y no escuchan nada. De hecho, no se escuchaba. Edificios, yo estuve en los recitales en los edificios. Se movían, pero oído nada. Y la acústica se resuelve. Pero ya van a ver por qué no se resuelve la vibración transmitida por el suelo de las personas. Entonces, bueno, primero estudiamos eso. Entonces, ¿qué hicimos? Un modelo analítico, caracterización del efecto de las vibraciones sobre las personas, el modelo de la acción del público saltando en un recital de rock, modelo de la propagación de ondas sobre el terreno, modelo de la amplificación de las vibraciones para los edificios. Realizamos mediciones, identificamos la causa de las vibraciones, identificamos de que no había riesgo de daño. Los vecinos no estuvieron nada contentos con nuestro informe, porque los vecinos toda fisura que tenían se la querían asignar a Red Hot Chili Peppers, a Metallica, es decir, a alguien que les podía pagar, aunque la fisura fuera porque le hicieron una excavación al lado, que era por eso. Por supuesto, nuestro informe dijo, bueno, igual se pagaron, por las razones que van a ver los recitales por un tiempo. Zonas y tipos de edificios donde las vibraciones superan ampliamente los límites de confort y las conclusiones y recomendaciones. Entonces, cuando se siente el movimiento, los movimientos eran horizontales, no eran verticales, eran movimientos horizontales. Y ahí teníamos entre 1 y 2 Hz, salto de espectadores 2 Hz, la sensibilidad máxima a las aceleraciones. Así que hay todo un rango, ¿no? 0,1% de G es perceptible, 0,5% de G es molesto, 2% de G es severo. Ahora les voy a contar, yo estaba en uno de los edificios que llegó a 2% de G cuando era recital. Y yo les voy a contar mi experiencia. Bueno, entonces, la norma de la Ciudad de Buenos Aires tiene algo que se llama dosis de vibración, porque uno puede soportar una vibración única, 3 vibraciones, pero hay algo tomado de la acústica, de la protección sonora, que es la dosis de vibración. Entonces acumula vibraciones con una cosa a la cuarta, raíz cuarta, es decir, castiga mucho los valores fuertes. Pues les voy a mostrar. Bueno, entonces,
el estudio era este: movimiento coordinado del público, vibraciones superficiales del estadio a los alrededores, respuesta del edificio a las vibraciones del terreno. Había que pasar por modelos de cada una de estas cosas. La acción del público en un recital de rock se había estudiado en la Universidad de Surrey, en Inglaterra. Básicamente hacían saltar a gente que tuviera experiencia en ir a recitales, le ponían la música, le ponían una celda de cara y decían, bueno, ahora salte como hacen en un recital. La persona saltaba y estudiaban ahí 2 Hz, 4 Hz. No es una onda de seno pura, sino que tiene una forma algo más en 4 Hz. Y eso es lo que dio. Entonces, cuando uno hacía la combinación con 35, la cancha de River en campo, había 35.000 personas en ese recital. 35.000 personas saltando al mismo tiempo, ¿no? Y eso yo no podía creer, pero mueve edificios. Entonces, peso promedio de una persona en un recital de rock, 62 kilos, peso total 22.000 kilonewtons. Con las armónicos que se estudiaban en Surrey, podía sacar cómo era la función de fuerza, 3.000 toneladas de fuerza armónica. No armónica, sino periódica. Bueno, esto como no es exacto, uso vibraciones aleatorias, pero para no confundir con vibraciones aleatorias, hablar la densidad de potencia espectral, pero es como la energía. La densidad de potencia espectral es una forma de decir la energía a cada frecuencia, para no complicarlo mucho con eso. Entonces ahora viene la propagación de las ondas en el terreno. Mecánica del sólido, ondas de volumen, o P, ondas de corte, o S, ondas de Rayleigh, que son las ondas superficiales, que son las que se parecen mucho a cuando tiene una piedra en el agua. Esas ondas superficiales son las ondas de Rayleigh. En el terreno pasa lo mismo. Cuando tengo una carga dinámica, pasa lo mismo con una base. El 75% de energía se la lleva a la sonda de Rayleigh. Distinto cuando es un sismo, pero cuando es una fuerza superficial, el 75% de la energía va por onda de Rayleigh. Entonces se puede analizar el problema solo con la sonda de Rayleigh, lo cual simplifica mucho el análisis. Y una cosa muy importante de esas ondas de Rayleigh es la relación entre la profundidad de la onda y la frecuencia de la excitación. Frecuencias rápidas son ondas cortitas, frecuencias bajas son ondas largas, y eso tiene mucha influencia en lo que vamos a ver ahora. Eso está puesto, la onda de Rayleigh, si tuviera una frecuencia de 30 Hz en azul y si tuviera una frecuencia de 2 Hz en rojo. Entonces fíjense que una onda a 30 Hz, por ejemplo el tren o el tránsito, a los 2 metros de profundidad no existe más. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de frenar la vibración de un tren, por ejemplo? Hacer una zanja. Yo en una zanja de 2 metros no pasa la frecuencia. Elimino la vibración del tren, porque no puede pasar, no tiene continuidad, no pasa por abajo. Si yo una zanja de 2 metros en un tipo que salta a 2 Hz, pasa por abajo, no tiene problema, no hay forma de pararla. Hasta 20 metros está todavía transmitiendo desplazamientos fuertes. Entonces, las ondas de baja frecuencia son muy difíciles de frenar con este tipo de solución, que es la tradicional en vías férreas. Es muy difícil. Bueno, entonces ahora vamos a empezar por las ecuaciones. No me agarré ninguna ecuación para los estudiantes que yo soy profesor de mecánica del continuo, que dicen, ¿para qué estudio esto? Bueno, ahí está la base de muchas cosas que dije antes en la norma, y para poder entender esto, porque la inteligencia artificial no se los va a resolver. Lo va a resolver alguien una vez que alguien lo resolvió, pero ustedes son ingenieros para ganarle a la inteligencia artificial, para crear, para desarrollar cosas diferentes a las que hay, para las que no van a encontrar en Internet. Y para eso hay que saber esto. Entonces, bueno,
básicamente la señal es la que genera la gente saltando y el suelo o la estructura es un filtro. En términos de los electrónicos, esto lo entienden perfectamente, yo tengo una señal, tengo un filtro que me devuelve otro resultado. El suelo actúa como un filtro, el edificio actúa como un filtro y eso es lo que ocurre. La función de transferencia que representa la propagación de la onda es esa que está ahí, donde tiene, como esto se hace con simetría de revolución, aparecen las funciones de Henkel, las funciones de Bessel, todas son cosas que aparecen cuando hay simetría de revolución. Bueno, lo importante de eso, esto lo resolvió Lamb, se dio un premio de la Royal Academia de Ingeniería Británica, lo resolvió Lamb en 1904, que es la propagación de una superficie de un sólido elástico semi-infinito. Él lo hizo estudiando el tema de los sismos, pero básicamente es totalmente aplicable. Y tiene la velocidad de propagación de la onda de Rayleigh al cubo ahí abajo. Lo que eso señala es que la amplitud de lo que pasa es inversamente proporcional al modo de elasticidad transversal del suelo, básicamente. Es decir, si yo salto en el suelo de Buenos Aires, que es relativamente blando, eso se expande mucho, pero si yo salto, lo hice esto para un estudio en Lima, Perú, que tiene un suelo rígido, rocoso, es muy poco. Es como saltar sobre un colchón, eso, la onda va, si salto sobre el asfalto, no pasa nada. Bueno, esto es lo mismo. Entonces el tipo de suelo influye ahí. ¿Cuál suelo? No la capita superficial, los 20 metros, porque integra todos esos 20 metros que tiene el desplazamiento. Así que es no la capita superficial del suelo, sino a esa frecuencia todo el suelo hacia abajo, distinto compresor, que solo ve la parte superior del suelo. Bueno, entonces, ¿de dónde viene, cómo se estudia esto? Por eso le puse estas ecuaciones, son las ecuaciones de Navier, de la ecuación de equilibrio en términos de desplazamiento, mecánica del continuo. Así que si tienen clase de mecánica del continuo, viene de ahí, es esa, la ecuación de equilibrio en términos de desplazamiento, aparece la aceleración, la densidad del suelo, y eso sometido a las condiciones de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde? No tengo tensiones de transiciones, tengo una carga armónica que es la gente saltando. Esas son las condiciones de borde. Así que con eso puedo resolver las ecuaciones diferenciales. Lamb se tomó, no sé, 20 hojas de demostración en 1904, así que eso se los ahorro, pero finalmente llega a una solución cerrada, digamos, con las funciones de Henkel de orden alfa. Bueno, eso tiene una solución. Entonces, finalmente, esos son los desplazamientos, los derivo dos veces, tengo las aceleraciones y tengo entonces cómo el suelo filtra el salto de los espectadores. ¿Y cómo lo filtra? Con esa cuestión que está ahí, que va a depender de la frecuencia de la excitación armónica, del amortiguamiento del suelo y de la distancia R. Esto tiene, la onda tiene dos amortiguamientos. El amortiguamiento físico por fricción, que es el amortiguamiento S seda, y el amortiguamiento por radiación. El amortiguamiento porque la onda, al ser cada vez el radio más grande, pierde densidad de energía. Entonces eso. Pero ese es relativamente, a esa frecuencia, ese es muy bajo. Llega a 5 kilómetros. Si no fuera por el otro, por el amortiguamiento físico, media ciudad de Buenos Aires vibraría. O sea que se va filtrando por eso. Bueno, entonces, conclusión, yo puedo calcular el desvío estándar de las aceleraciones, que es lo que me interesa. Entonces, esto es la aceleración horizontal del suelo en la superficie, de acuerdo a este modelo analítico, a 500, 1000 metros, 1500 metros, que aparecen ahí 0,1% de G, 0,5% de G a distintas distancias. Bueno, esto machea con lo que le mostré de Argentino Junior y las vibraciones en el sismómetro de Villortúzar. Es lo que llega ahí, más o menos coincide con este modelo. Así que el modelo está correcto. Ahora, eso es en el suelo. Esa aceleración en el suelo no la siente nadie. Nadie siente aceleración en el suelo. Porque está por debajo del umbral de percepción de las personas que están ahí. Pero ahora va a pasar por otro filtro. Y ese otro filtro es un edificio.
Entonces, ese edificio, que es un filtro, captura lo que tenga su propia frecuencia. Entonces, ese edificio, si no tiene 2 Hz, no le pasa nada, pero si tiene 2 Hz, va a amplificar 25 veces lo que está en el suelo. Y ahí está el problema. Esta es la función de transferencia muy conocida, y este es el resultado, ¿no es cierto? Entonces, ahí les puse cuando 0,1%, cuando se siente la vibración, cuando se siente la vibración a 2 Hz, que además es la máxima sensibilidad del ser humano. Entonces ahí está, distintos periodos de edificio, qué es lo que pasa a 1000 metros, a 2000 metros, a 3000 metros. Entonces, si yo tengo un periodo de 0,5, 2 Hz, o del segundo armónico, que es 4 Hz, bueno, estoy cerca del movimiento severo, 2% de G. Y en la parte intermedia puedo sentir algo, pero relativamente menor. El ancho de los picos en 4 Hz es más chiquito, entonces es mucho más difícil enganchar un edificio de 4 Hz que enganchar un edificio en las proximidades de 2 Hz. Los edificios no tienen exactamente 2 Hz. Se mueven lo que tienen 2,1, 1,9. Si están en 2, es justo. Pero la música tampoco es exacto 2 Hz. Algunas temas son 2,1, otros temas son 2. Entonces hay una oscilación ahí de esto que es muy lineal. Es muy lineal con la frecuencia. Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles son las aceleraciones que sentirían los edificios que tengan 2 Hz a distinta distancia? Y me aparece a 500 metros 2% de G, 1% de G, 0,87, todas aceleraciones fuertes para una persona. Así que todos los edificios que tengan menos de 2 kilómetros de la cancha de River, que tengan 2 Hz o aproximadamente 2 Hz, van a tener movimientos muy molestos. Bueno, así que todo esto es teórico por ahora. Ahora había que contrastar la teoría contra la realidad. Así que tomamos nuestros acelerómetros de la Facultad de Ingeniería y fuimos al terreno y a los edificios que se quejaban. Los edificios que se quejaban nos recibieron de maravilla, todavía no habían visto nuestro informe, nos atendieron bárbaro, vengan, miren acá, qué sé yo. Y medimos en el suelo más o menos a 450 metros y a 700 metros de la cancha de River, y medimos en esos edificios que estaban ahí en el orden de los 1000 metros de distancia. Yo estaba en el edificio, no se escuchaba nada, pero de repente me movía, mi sensación era que me movía así, no sé si me movía así, pero esta era la sensación que yo tenía. Asustaba. Y yo sabía toda la teoría, no pasa nada, bueno, pero igual me asustaba. Entonces, estos son los resultados de los registros. Arriba, Red Hot Chili Pepper, en una de las canciones, 20 segundos, máxima aceleración 0,06% de G en el suelo, a 450 metros del estadio. Otro concierto de Metallica, casi igual. Es decir, la diferencia entre un concierto y otro era muy baja. El contenido de frecuencias igual al salto de Surrey, de la Universidad de Surrey. 2 Hz, 4 Hz, un poquito en 6 Hz, en la transformada de Fourier de eso que estaba ahí. Bueno, y esta que está ahí es la aceleración en uno de los edificios, en la azotea, que está cerca de 0,2 metros sobre segundo cuadrado, cerca del 2% de G. Estaba a 850 metros del estadio, un edificio de 11 pisos, y era realmente severo. Ahora acá, el edificio había filtrado todos los 4 Hz, y solo quedó los 2 Hz, que era la frecuencia del edificio, 2,1 Hz. Filtra ahí y te pones. Bueno, a ver si se puede ver esto. Finalmente hacemos una cosa, grabamos el recital y lo superpusimos con la onda que veíamos en el piso de 450 metros del estadio. Esto es definitivo, a ver qué digo.
Bueno, claramente el salto de los espectadores es lo que provoca las aceleraciones en el suelo. Ahí ya no quedaba ninguna duda. Entonces, vamos un poco a las conclusiones de esto. Primero, esto pasa no solo con el salto de espectadores, con el subte, con los trenes. La persona siente el movimiento, mira para arriba, ve una rajadura en la pared y dice, esto es culpa del tren, es culpa del subterráneo, que es otro tema de enorme cantidad de quejas en Buenos Aires. Y la verdad que es muy difícil que lo sea. Y la razón de que es muy difícil que lo sea son dos normas. La de abajo es la norma IRAN de cuánto se percibe un movimiento. La de arriba es otra norma IRAN de cuando hay daño cosmético, es decir, una fisura en la pared, saltó en un posterín. Bueno, esa es una escala logarítmica. Entonces, desde que lo percibo hasta que podría tener algún problema, hay 100 veces de crecimiento. Entonces, generalmente los problemas de vibraciones de este tipo son más bien de tipo, que no lo desprecio porque también es un problema de confort. Son problemas de confort. Por supuesto, los vecinos habían contratado abogados, los abogados querían que le reparen todas las casas, entonces es otro problema. Pero el confort es un problema. Esta cuenta la hice muchísimas veces porque es la clave de puede provocar daño. Es decir, yo venía del edificio asustado, me había movido. ¿Puede provocar daño esto? Entonces, es un movimiento armónico. El edificio es un movimiento armónico. Un movimiento armónico, el desplazamiento y la aceleración están relacionados por eso que está ahí. La gente cuando uno le habla dice, no, las plantas del balcón se movían 1 metro. Es decir, la gente tiene una sensación de mucho movimiento. Se movía mucho, por ejemplo, una pecera. Si la frecuencia propia de la pecera es 2 Hz, eso lo amplificaba. Cosas colgadas se amplificaban. Pero esta es la cuenta. Si yo tengo 2% de G a 2 Hz, ese desplazamiento es 1,2 milímetros. 1,2 milímetros. En el techo del edificio de 30 metros, uno en 30.000, 30 veces mayores que la deformación por el viento. Porque este es un problema de aceleraciones. No es un problema de desplazamiento que multiplicado por la rigidez me da fuerzas. Las fuerzas no son grandes. El problema es la sensibilidad humana a las vibraciones, que es muy, muy sensible. Entonces, finalmente, el movimiento coordinado de los espectadores saltaba al ritmo de la música, generó ondas de aceleración con una frecuencia de 2,1 Hz para el primer armónico, y estas ondas, principalmente Rayleigh, se propagaron por el suelo y alcanzaron la base de los edificios. ¿Por qué es distinto el salto de la tribuna? Porque cuando los espectadores saltan en la tribuna, primero no saltan tanto al mismo tiempo. Porque cuando estoy en campo y cuando tengo la música, las cabecitas se juntan todas al mismo tiempo. Y eso hace que salten exactamente al mismo tiempo. Y por otro lado, la estructura de la cancha es un filtro, es el primer filtro. Y generalmente ese filtro la saca de los 2 Hz. Entonces, lo que llega por las bases es otra cosa. Por eso, cuando hay un espectáculo de fútbol, puede ser que se sienta un golpe, pero nada más. El fenómeno no. El movimiento está muy por encima del límite de percepción para edificios ubicados a menos de 3 kilómetros del estadio con frecuencia de 2 Hz. En Buenos Aires, edificios de 10 a 12 pisos son muchísimos. El movimiento no se siente en edificios más bajos o más altos. El número de pisos para estar en resonancia puede variar en función de las características del sistema estructural, cimentación, cantidad de muros, etc. El movimiento podría alcanzar aceleraciones entre 0,6% de G, 1,1% de G, en resonancia con el primer armónico del movimiento de los espectadores dentro de un radio de 3.000 metros del estadio. Son muchísimas personas en esas condiciones. Para valores superiores a 0,6% de G, las aceleraciones son muy molestas. Los objetos colgantes, lámparas, macetas pueden oscilar algunos milímetros y el agua de las peceras se puede mover lateralmente, alarmando a los habitantes. Pero las aceleraciones y distorsiones calculadas en los alrededores del estadio no son tan altas como para causar daños estructurales. Cuando estábamos haciendo esto, había una campaña en los diarios y mostraron un edificio destruido.
Entonces yo lo fui a ver, pero si ese edificio se hubiera destruido cuando había un recital, es un terremoto. El edificio estaba ahí destruido porque habían hecho una excavación enorme hacía poco tiempo y le habían movido las fundaciones. Pero había una campaña agitada por los vecinos que querían, por supuesto, hacer una demanda importante. Igual tenían razón en hacer la demanda por confort y se suspendieron los recitales por un tiempo tratando de buscar alguna solución. Las aceleraciones de suelo y edificios son directamente proporcionales al número de espectadores que saltan simultáneamente al ritmo de la música. Entonces, una de las soluciones es tratar de cortar la cantidad de gente que salta al mismo tiempo. Entonces ponían sillas mezcladas con... Pero el negocio es el campo, ¿no? El negocio es poner los espectadores en el campo y el asistente quiere hacer poco con su vecino, con su novia, y eso no le gusta estar ahí sin poder hacerlo. Entonces hay un problema. Bueno, debido a la baja frecuencia, la atenuación debido a las ondas es muy baja en comparación con las que genera el tren, el tránsito, la construcción. Y no es posible utilizar los métodos tradicionales de control de vibraciones. Entonces, nosotros hicimos estudios, los que traían en los grupos musicales pagaban estudios, a ver, resuelvan esto de la manera que sea. Otro de los métodos tradicionales es usar base flotante, que no se usa para turbinas, compresores, una base flotante. Pero una base flotante para 2 Hz es prácticamente imposible de hacer, porque es tan flexible que era como caminar en una esponja, se iban a torcer los tobillos, todo lo que estuvieran ahí, no funcionó. Hicimos varias pruebas, otras con cosas más rígidas, y era peor porque lo usaban como trampolín, saltaban todavía más. Todos esos experimentos fracasaron y en realidad se suspendieron los recitales por bastante tiempo. Y ahora sigue la discusión, porque fíjense lo que pasa con la dosis de vibraciones que tiene un decreto de la Ciudad de Buenos Aires. La dosis de vibración es con la raíz elevada a la cuarta y raíz cuarta. Entonces, elevada a la cuarta lo que hace es amplificar mucho cuando tengo picos altos. Entonces, hay un límite ahí máximo que con un salto de estos que llegue a 2% de G ya quedó afuera. Entonces, hay muchos edificios que con uno que llega a 2% de G están afuera, o con 2 de 1% de G quedan afuera, o con 4 de 0,5% de G quedan afuera. Ya para conseguir 1% de G necesito 20. Entonces, acá hay una cuestión que si va el gobierno de la ciudad y hace bien esto, probablemente tengan razón los vecinos. Y no se puede hacer recitales allí. Y bueno, y esto es lo que escucharon antes de, se van a acordar toda su vida, que no tienen que hacer puentes peatonales, tribunas o gimnasios a 2 Hz. Bueno, ahora aprovechamos el final de la conferencia para hacer una consulta al ingeniero Bertero. Tenemos aún unos minutos antes de nuestra pausa, si alguien tiene una consulta.